Buenos días, ¿cómo le va? Espero que hayan podido descansar bien después de la jornada de ayer. Disculpame vos, que yo doy clase todos los lunes en este aula a las 4 de la tarde. Y ustedes hacen lo mismo que hacen los chicos. Y yo les voy a pedir lo mismo que les pido a los chicos. Sí, que se vengan más adelante, ¿puede ser? No lo tomen a mal, pero así que tuvieron que subir acá y volver a subir. Pensamos que era la capacitación de los ahí no te comete mal que estaba se van a ir con unos cuerpos sin celar. Van a hacer pantorrillas, húmedo y todas esas cosas. Lo peor es que el paso del tiempo no juega en contra para subir las escaleras, cada vez cuesta más, pero bueno, hay que seguir subiéndola. Yo era auxiliar de una profesora que se jubiló a los 70 años, hace 10 años, y fue mi jefa, por decirlo de alguna manera, durante 10 años. En aquella época se podía fumar mientras se daba clase. Fumaba cigarrillos colorados. Fumó hasta que falleció mi compañera de trabajo. Venía a dar clase acá, subía a los 3 pisos como si no pasara nada. Yo venía con la lengua afuera. Y la verdad que entre las cosas que admiraba de ella era justamente eso, la capacidad de poder subir pese a hacer cosas que no correspondían como fumar. Recién la compañía aludió a la idea de capacitación, y esto se presenta como una capacitación. Sí, en verdad se trata de eso, pero lo primero que teníamos que aclarar es que nosotros, Virginia, Karina y yo, que estamos un poco al frente de esto, no nos posicionamos como lo que les venimos a enseñar, no nos vamos a hacer cargo de eso. Venimos a compartir cosas que creemos que pueden ser útiles y que queremos reflexionar junto con ustedes. Esa es la idea. La primera cuestión es posicionarnos, y nos posicionamos desde ese lugar. Entendemos que la capacitación en todo caso la estamos construyendo entre todos y no es una tarea que nos creamos los hacedores, por decirlo así, de esta instancia de la Olimpiada. Lo que vamos a hacer hoy es charlar, reflexionar, mostrar varias diapositivas que tienen que ver con distintos soportes didácticos que hemos preparado entre los tres, mirar algunos fragmentos de película, y sobre todo poder charlar y discutir respecto de las cosas por las cuales vamos a ir transitando. Estas cuestiones tienen que ver fundamentalmente con las temáticas que se abordan en la Olimpiada. Me demoré en venir, fui el último de los que llegar porque estaba charlando con otro colega, y finalmente estaba comentando a ese colega que una de las particularidades que tiene, como dice Nelly Bursi, la Olimpiada es que trabaja en equipo, que trabajamos en conjunto. Eso tiene cosas que son muy potentes, que son muy importantes, pero también tiene algunas cosas que la hacen un poco más lenta, que la hacen más difícil, porque hay que reunirse, porque hay que discutir, porque hay que compartir, porque hay que ponerse de acuerdo, pero eso enriquece, ¿no? Y bueno, y de esas discusiones que tuvimos respecto a este momento, en función de esas discusiones consideramos de que era conveniente volver sobre cosas que tienen que ver con cuestiones centrales que se trabajan en la Olimpiada, que se trabajan en todas las categorías, ¿no?
porque no cabe duda de que, excepto la categoría A, la de los más chiquitos, el resto de las categorías y el resto de las propuestas tiene una impronta muy fuerte en lo que tiene que ver con la historia reciente. Tiene una impronta muy fuerte en lo que tiene que ver con lo que nosotros denominamos como los grupos subalternos. Tiene una impronta muy fuerte vinculado a la historia oral, al testimonio oral, a la memoria, y considerábamos que era oportuno en función de eso darle una vuelta de rosca más a la cuestión y pensar entre todos respecto de estos conceptos, respecto de las ideas y las definiciones que implican estos conceptos, porque creemos que podemos enriquecernos con ellos y que a lo mejor a futuro, a partir de ese enriquecimiento, poder aportar de mejor manera a nuestros alumnos. Entonces, ese es un poco el objeto de este momento, ¿no? Mientras los chicos están con los celumetrajes, ¿no? Bueno, yo tuve que aprender que era eso, porque no tenía ni idea de qué se trataban esas cosas. Aquí hay una de las mentoras del celumetraje, que está bueno, ¿no? Y que es todo un desafío también. Bueno, mientras la gente está trabajando allá, nosotros vamos a comenzar a discutir sobre algunas cuestiones vinculadas a la historia oral. La historia oral es una manera particular del hacer historiográfico, que no es lo mismo que hablar de historia reciente, pero que está fuertemente vinculado a la historia reciente, porque la historia oral tiene la particularidad de producirse a partir de la construcción de fuentes. A ver, el historiador siempre construye la fuente, está el documento ahí, pero el documento es un testimonio que tiene que transformarse en fuente, y yo hago un recorte, hago una interpretación, utilizo eso que se transforma en una fuente, la estoy construyendo en fuente. El documento escrito, digo por ejemplo. Ahora, el documento oral, para llamarlo de otra manera, el testimonio oral, que se produce a partir fundamentalmente de la entrevista, y esto nos viene dado de la sociología, de la antropología sobre todo, ¿no? Es otro tipo de testimonio. Es un testimonio propiamente construido por el historiador o por el investigador en el marco de la relación que establece con el otro, ¿no? Con el que es entrevistado. Entonces, esa fuente que es la entrevista, y a partir de la cual se rescata el recuerdo, la memoria, pero también se ponen en evidencia los olvidos, las negaciones, aquello que no se quiere decir. Esa fuente construida forma parte del elemento central a partir de la cual se construye la historia oral. La historia reciente, que después vamos a ver sus particularidades, utiliza como fuente el testimonio oral, pero no exclusivamente. O sea, es una fuente más dentro de un repertorio de fuentes mucho más amplio que utiliza. Y eso hace a una de las diferencias entre una y otra forma de ser historiográfica. Lo que sí comparte tanto la historia oral como la historia reciente desde otra perspectiva es que se enmarcan dentro de lo que sería, digamos, el amplio marco de la historia social, que es de alguna manera el marco general en el que se escriben todas las propuestas de la Olimpiada de Historia. Si ustedes, seguramente ustedes han prestado atención y habrán podido observar que los contenidos de los diferentes módulos que se trabajan en las Olimpiadas de Historia tienen que ver con un eje que tiene que ver las transformaciones sociales a lo largo del desarrollo del capitalismo, ¿no? Las formas de trabajo, la movilización social, y eso es un tema eminentemente de la historia social, ¿no? De una historia social que, como ustedes deben saber,
se propone, diría Hoffman, ser una historia totalizante. No porque se haga cargo de la totalidad de la historia del mundo, de la sociedad, sino totalizante en el sentido de que al ver un fenómeno, al trabajar un periodo, un acontecimiento, se trata de tener en cuenta todos aquellos aspectos que hacen a la producción de ese proceso, de ese acontecimiento, de eso que estamos estudiando, los aspectos políticos, los aspectos económicos, los sociales, los culturales, los religiosos, la literatura, el periodismo, las condiciones de trabajo, las relaciones que se establecen. Una historia, desde esa perspectiva pensamos los contenidos de la Olimpiada de la Historia, ¿no? En términos muy generales. Porque la historia se encarga de la sociedad y del estudio de la sociedad a través del tiempo. Y la sociedad se constituye de grupos, ¿no? Y los grupos, como las personas, establecen relaciones. Y las relaciones son siempre relaciones de poder. Anoche, de otra cosa, cuando estábamos cenando, Nelly hacía alusión a esto y me dijo, sí, lo tengo que decir mañana, no me tengo que olvidar. Lo que prima en la sociedad, digo, y en las relaciones sociales son relaciones de armonía, relaciones de solidaridad, relaciones de acompañamiento, digamos, y de entendimiento. O lo que priman son, justamente a partir de que las relaciones son siempre relaciones de poder, el conflicto. Bueno, los historiadores tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? Y tenemos que poner en evidencia eso. ¿Para qué? Para hablar de cosas del pasado. Si las cosas del pasado ya pasaron. O sea, ¿en qué sentido nos interesan las cosas del pasado? Nos interesan en tanto la interpelamos desde el presente. En tanto nos surgen preguntas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y que la hacemos pensando para adelante y no para atrás, pero recurrimos al atrás, cuando digo al atrás me refiero al pasado, para poder comprender qué, y para poder comprender la sociedad, para poder comprender las relaciones que se dan entre los grupos sociales, para poder comprender el conflicto y para ver cómo ese conflicto se desarrolla en el marco de justamente relaciones de poder, relaciones de subordinación, relaciones de dominación, relaciones de explotación. El capitalismo como sistema, como todos los sistemas, implican esta cuestión. Y nosotros vivimos en esa sociedad. En una sociedad que desde diferentes perspectivas podemos decir, bueno, es una sociedad de clases, ¿no? Las clases existen. Ayer justamente hablamos también de este tema respecto de las clases y de las relaciones que se plantean entre las clases. Y fíjense si las clases no existen, si eso no se observa en el sistema educativo. Es lo mismo trabajar en una escuela de una villa miseria que trabajar en una escuela en la que existen chicos de clase media acomodada. Las condiciones son las mismas. El capital cultural de los chicos es el mismo. La respuesta de los chicos es la misma. Las clases existen. Lamentablemente las clases existen. Y eso se ve reflejado también en la escuela. Entonces, en función de que existen las clases, las relaciones de clase, las relaciones entre los sujetos y los grupos, las relaciones entre varones y mujeres, y que esas relaciones son evidentemente relaciones de poder, de subordinación, de dominación, bueno, en esa clave, digamos, en ese sentido, pensamos a la subalternidad, pensamos a los trabajadores, y por eso nos preguntamos y nos preocupamos por el mundo del trabajo, por los obreros de la fábrica, pero también por los campesinos, por los hombres que habitan la ciudad, en el ámbito rural, y en el ámbito rural, por los peones, los jornaleros o por los indígenas. Y hoy vamos a hacer alusión a algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo de los pueblos originarios que siguen existiendo, ¿no? Y que muchos de ellos viven entre nosotros, o muy próximos a nosotros. Bueno, entonces esto actúa por medio como un marco de representación general, y me he entendido demasiado tal vez,
Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la historia oral y la tensión que se produce entre eso que es la historia, que algo he tratado de decir respecto de la historia como, digamos, como disciplina, ¿no? Como hacer científico y la memoria. Bueno, ¿tres? ¿Cómo manejar eso? ¿Se va a manejar bien? Bueno, como José presentó el taller en general, nosotros pensábamos también cuando lo organizamos en momentos distintos. Y creíamos que este primer momento, más allá de esta presentación que abarcó esa totalidad, era comenzar a discutir esta cuestión entre la historia oral, que era lo que nos convocaba, como por ejemplo las fuentes orales, que fueron el objetivo del taller. Y como explicaba José, ya en la composición del término historia oral, tenemos la palabra historia y tenemos la palabra oral. Situación que nos lleva a pensar entonces en esas tensiones entre la historia y la memoria. Y acá acompaño lo que decía el profesor, tal vez es una cuestión a propósito, que dejamos la palabra historia y a lo mejor habría que haber puesto historiografía. Porque nosotros sabemos que historia tiene esa cuestión un poco perversa, que se nos une en una misma palabra aquello que es la realidad histórica o el tiempo pasado con la construcción discursiva sobre ese pasado, que sería la historiografía. Pero nos hemos resistido siempre a usar o a veces a diferenciar cuando decimos vos qué enseñás, historia o historiografía. ¿Por qué? Porque en esa misma tensión o en esa cuestión a nosotros también nos cuesta, porque sabemos que estamos enseñando las dos cosas, que también en ella hay una cuestión tensa. Así que más lo hay con la memoria, porque en los últimos años también se relacionó mucho en pensar o en discutir, por lo menos desde mediados del siglo XX, esta cuestión entre la historia y la memoria. Así que bueno, entre todos, como esto formaba parte de las lecturas específicas que ustedes tenían, los 3 textos claves para tratar este tema, entre todos vamos a tratar de comprender un poquito más o discutir. Como dijo José, Virginia y yo somos compañeros del Departamento de Historia, cada uno tiene una materia específica y a lo mejor esto nos unió para discutir cuestiones que no todos trabajamos continuamente. Lo digo porque yo trabajo en Historia Americana y estoy en la colonia, entonces como que testimonios orales no vamos a tener, pero tenemos igual que discutir la situación. Así que esto es un poco también lo que decíamos recién, es decir, la idea es deslindar cuestiones conceptuales, metodológicas entre la historia y la memoria, pero nuestra tarea es llegar a plantear la potencialidad del uso de la historia oral en el aula. Es un poco lo que nos convoca a todos, porque bueno, estamos aquí acompañando a nuestros alumnos, cuando nos preguntan qué es lo que más nos gusta hacer, es estar con ellos, enseñar, así que la idea no era tanto discutir desde una posición muy intelectual o académica la cuestión entre historia y memoria, sino para llegar a trabajar y ver esa potencialidad que tienen en la obra, que ustedes lo habrán visto en los 3 textos. Los 3 textos tenían un poco ese objetivo, discutir teóricamente, metodológicamente, pero llegar a otro texto donde se veía el aporte o la validez de la historia oral en el aula. Y bueno, y acá empieza lo más, siempre lo más un poco duro de nuestra ciencia social, que es cuando tenemos los conceptos, que es cuando tenemos las definiciones y hay que ir encontrando la vuelta para interpretar y explicar con ellas.
Y bueno, siempre cuando hablamos de memoria, ¿con qué lo relacionamos? Con el recuerdo. O sea, inmediatamente cuando le preguntamos a cualquier persona que a lo mejor no discute esto de la manera que nosotros estamos acostumbrados, se relaciona con esa capacidad de recordar o activar el pasado en el presente. Pero desde las ciencias sociales lo problematizamos. No es solo la capacidad de recordar. ¿Por qué? Porque no nos importa tanto ese recuerdo del individuo aislado, como dice ahí la oración, sino insertos en redes de relaciones sociales, institucionales y grupales. Y acá permítanme una anécdota personal. Como ustedes saben, hace poco fue el Día de la Madre y a todos nos toca, si la tenemos, compartir ese día. Y yo tengo que viajar a una ciudad que está hacia el interior de Santa Fe, y no me acuerdo por qué razón uno de mis hijos quiso ver una foto mía cuando yo era chica. Y me encontré con la sorpresa de unas fotos de Carlos Paz, pero yo con 17 años, más o menos 18, con un grupo de gente que sí recuerdo y otro grupo de gente que no recuerdo. Y el problema fue que no me acordaba qué eran esas fotos. ¿Por qué yo estaba ahí en el Cucú? ¿Por qué estábamos en la peatonal, en el lago? Y no lo puedo recordar. Y fue como fue un medio traumático. Fue una experiencia traumática porque yo no reconocía en esa época, le digo a las chicas que tienen mi edad, se usaban los rulos. Imagínense yo lo difícil que era tener rulos. Entonces estoy con toda una cabellera, con rulos, y digo, ¿qué fueron estas fotos? Entonces, con esta lectura yo dije, bueno, la única manera de recordar qué estaba haciendo yo ahí es enmarcarla en estas relaciones sociales, institucionales y grupales. Porque no lo voy a recordar, algo pasó por el cual yo no lo recuerdo. Y para tener ese recuerdo, tengo que insertarme en estos marcos. Estoy con unas compañeras que a la vez de la escuela eran de un club. Entonces debo haber estado haciendo alguna actividad o de la escuela o del club. Pero tengo que ir a una de esas instituciones también. A mi escuela secundaria o al club, Unión, es un chate, y ahora Unión de Santa Fe, aprovecho de decirles que somos tatengas, acá en Santa Fe todos. Y para ver, y el grupo, ¿por qué hay gente conocida y gente que no conocía? ¿Qué nos unió en ese momento? Así que, para problematizar, pasamos a la otra diapositiva, y acá sí, un intelectual, un cientista social, me empieza a dar herramientas teóricas para pensar esa fotografía. Hay marcos sociales de la memoria. Portan representación general de la sociedad, sus necesidades y valores, que incluyen la visión del mundo que tienen los sujetos. Porque las memorias individuales están enmarcadas socialmente. Y este es un teórico consagrado que ha pensado y reflexionado sobre la memoria, Holbach. Es decir, lo que deriva en que solo podemos recordar cuando es posible recuperar los acontecimientos pasados en los marcos de la memoria colectiva. Es decir, si yo no recurro a esos marcos institucionales, sociales, va a ser muy difícil que pueda recordar. Y también voy a descubrir algo que a lo mejor no me guste tanto. ¿Por qué lo olvidé? Y ahí dice, el olvido se produce también por algo. Y el olvido no es ausencia, sino, como dicen los autores, una presencia de esa ausencia. Entonces también tal vez descubra por qué olvidé totalmente ese acontecimiento o ese... ¿Sí? Me parece que es importante acotar que por eso las dictaduras atacan al marco institucional y social, ¿no? Para provocar el olvido. Bien, muy bien, porque ahora está lo que dice el compañero. Elizabeth Shelley, ustedes saben que es una intelectual que reflexiona sobre esto, dice: las memorias son compartidas, superpuestas, producto de interacciones múltiples, encuadradas en marcos sociales
sociedades y relaciones de poder. Lo que apuntaba, me parece, el compañero. Entonces, lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales. El diálogo con otros, en estado de flujo constante con alguna organización social y con alguna estructura, dada por códigos culturales compartidos. Ahora, ese diálogo con otros no va a ser un diálogo tal vez armónico, como se preguntaba José antes también. Va a ser un diálogo seguramente conflictivo. Para esto también nos ayuda a pensar otro autor que tiene que ver con esta situación de dar sentido al pasado. Porque cuando yo recuerdo, siempre recuerdo desde dónde, desde mi presente. Y los que son un poquito más grandes y han pasado por la universidad o los institutos donde se han formado, también discutieron sobre esta situación del sentido del pasado y de una cierta historiografía que en un tiempo se hizo muy, muy fuerte, que toda historia es presente. Y a nosotros nos costaba un poco cuando éramos muy jóvenes decir, bueno, si yo vine acá a estudiar el pasado, ¿por qué me dicen los profesores que toda historia es presente? Porque no puedo pensar si no es de mi presente. Nadie puede salir de su presente. Entonces, ¿por qué seguimos escribiendo historias del mundo antiguo? ¿Por qué? Porque las seguimos pensando desde hoy y hoy a otras cabezas, que somos nosotros, seguramente se nos ocurren otras cosas que a otros historiadores hace un tiempo atrás no se les ocurrieron. Entonces, cada vez que nos toca hacer un trabajo de capacitación, cada vez que nos toca hacer una tesis, porque estamos en la maestría, y después estamos en el doctorado, y después estamos en el postdoctorado, y decimos, ¿cuántas veces tengo que pensar esto? ¿Se me ocurrirá algo? Y por suerte se nos ocurre. Pasamos nuestras memorias esperando que se nos ocurra, pero se nos ocurre ¿por qué? Porque seguramente en este tiempo que estábamos pensando leímos un texto que nos hizo ruido y dijimos, pero ahora este mismo tema que yo lo vengo trabajando hace 20 años, puedo darle este enfoque, o no se me había ocurrido darle este otro enfoque. Somos otra cabeza que lo que pensaron hace tiempo. Entonces, siempre pensamos desde el presente, en la coyuntura del presente. Estaba pensando en el aforismo, la sentencia de Benedetto Croce a la que vos te referís, toda historia es historia contemporánea, porque además de lo que te referías, no solo tiene que ver con cómo miramos la historia, sino los periodos que nos interesan en momentos particulares, ¿no? Es decir, qué periodos dejamos condenados al olvido de alguna manera. Podríamos pensar en los 90, sobre la dictadura, ¿no? Eso, bueno, eso quedó opacado, negado, oscurecido, y otros momentos donde esas etapas, los periodos de cultura sí se recuperan, desde los intereses, incluso políticos y de poder, especialmente políticos de poder, presente. Exacto. Creo que siempre decimos que eso que el compañero yo lo puedo interpretar también cuando las condiciones están dadas para algo. Yo puedo rescatar o volver a un pasado que había quedado olvidado, porque hoy las condiciones de esta sociedad me lo permiten.